conversemos pues. No, que cómo me ocurría y yo, bueno. Marta, ¿de dónde sale la idea de escribir el texto Conversaciones en Comal? Conversaciones en Comal? Bueno, Víctor, esto era, digamos, un libro que había, digamos, o sea, esas primeras lecturas de Rulfo, uno siempre se queda como con un sinsabor, ¿cierto? De pronto en otra ocasión me decían, no, pero que Rulfo, que otra vez Rulfo, que otra vez... Pero no, yo lo que creo es que hay escritores que en un momento le hablan a uno, y uno no está leyendo un escritor, sino que está conversando con él. Y yo creo que eso me ha pasado con Vargas Vila, me ha pasado con Rulfo, me ha pasado con Meira, pues me ha pasado con algunos escritores que en un momento uno se enamora de ellos y los trabaja y los lee, y hay un momento en que, digamos, ya la lectura trasvasa el límite de una interpretación personal para convertirse en un diálogo. Y de ese diálogo yo pensé un poco, digamos, en la historia de Pedro Páramo, un poco buscando también, digamos, como decía ahorita en el programa de Gustavo, buscando ese referente del padre. Y uno cree que eso no... Hay una época en que eso es muy importante, digamos, en mi vida fue hasta los 17, 18 años que le pregunté a mi padre por el padre, ¿cierto? Pero porque hay un padre ausente, un padre que uno nunca conoció, que nunca vio, y que en un momento uno necesita ese referente, porque los otros también en la escuela, en el colegio, están preguntando por ese referente y uno no tiene respuestas. Y cuando vuelvo a este texto por tercera vez, me doy cuenta que Juan Preciado también tiene ese mismo referente que yo tengo, entonces empieza como la pregunta por la ausencia, digamos que es un poco lo que da pie a esta escritura. ¿Cómo fue el proceso de escritura del libro? ¿Primero leíste a Pedro Páramo o a medida que lo leías sacabas poemas? No, digamos que este trabajo lo hice de una tercera lectura, ¿cierto? De una tercera lectura fue que en un momento estaba como... me quedé ensimismada en un fragmento, digamos, de la novela de Pedro Páramo. Y fue ahí donde escribí en mi cuaderno enseguida Conversaciones en Comala, y empecé a escribir el primer poema que, digamos, es la respuesta de Juan Preciado para ir a buscar a su padre. Y dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Entonces es como uno detrás de un fantasma, ¿no? Y cuando... digamos que en esa escritura fue una cosa muy extraña, porque fue también mi manera de interiorizar ese elemento inexistente en Rulfo, porque todos esos personajes de Rulfo no existen realmente, y después de 2 o 3 lecturas uno se da cuenta que no existen, ¿cierto? Sino que son personajes que están en la cabeza de Juan Preciado. ¿Cuándo vas a hacer un poema al padre ausente, al padre que nunca tuviste? No, bueno, yo creo que uno, digamos que ese es un homenaje a esa pregunta, ¿cierto? Conversaciones en Comala, pero para mí, yo creo que, digamos, por ejemplo, en Cartalá intenté también buscar esa presencia, cuando, digamos, con esa experiencia en África, con tantos viejos cerca de uno, contándole historias y cosas. Pero yo creo que es imposible, o sea, como uno pensar ahora que uno le va a hacer un homenaje a lo que no existe. Cuando vos querías tanto a Don Iván, era porque sentías seguramente, porque incluso se comportaba como tal. Yo porque en ciertos momentos entraba en conflicto con él y le decía, pero es que me vas a regañar a mi Iván si vos sos más grosero que yo, y más mala clase. Pero digamos que él siempre estuvo muy atento, y no creas que eso uno de pronto puede decir que no, pero no creas que eso hace mella, ¿no? Estos seres, porque Iván es un ser muy especial en mi vida, ¿cierto? Porque los hombres generalmente, y digamos, con ese tipo de oficios que ejercen en la vida, cuando una mujer se arrima a ellos, pues siempre hay algo detrás, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, de Don Iván jamás podría pensar que me miró con otros ojos, sino con los ojos amorosos de un amigo, y quizás él quería incluso a veces sentir que podía, digamos, salvar esa ausencia que a mí de todas maneras me ha atropellado la existencia, que es la ausencia del padre, ¿cierto? Y yo siento que él se portaba como tal, pero también logro entender que yo no estaba interesada en que él fuera mi padre. Cuando usted escribió el poema que más me gusta suyo, que es Eva, ¿a quién estabas evocando? ¿A tu mamá, a una mujer, a un ser que vos querías? No, mira, extrañamente cuando escribí ese poema,
fue porque Patricia fue una muchacha que conocí en apartado que era la compañera de Albeiro Flores. Y Patricia, digamos, llevaban muchos años casados y siempre quisieron tener un bebé. Entonces cualquier día caminando por Castilla me encontré con Guillo, otro amigo de apartado. Me dijo, imagínate que Patricia se murió. Y yo le dije, ¿cuál Patricia? Me dice, Patricia, la compañera de Albeiro. Entonces para mí eso fue un choque porque además pues me contó como la tragedia de esa muerte después de haber dado a luz a esa bebé y tal. Entonces como que fue la evocación también de este ser que lo conocí pues cercano, una mujer muy amable y tal. Y entonces ella me evocó pues ella, digamos, para ella escribí ese poema. Y llegó así, digamos, después de esa noticia. Bueno, yo te voy a preguntar un poco por tu vida en Urabá, tu infancia, tus primeros años, esa vida desabaricada, esa vida salvaje que te tocó vivir. Háblanos un poquito de esa vida. Sobre todo de Currulao, que no le gusta decir que es de allá. De esos años. Pues que no soy de Currulao, yo soy de apartado. ¿Qué ha pasado? Bueno, háblanos de esos años de infancia, adolescencia, de esa vida Bueno, abandonada que tocó. Digamos que, por ejemplo, hay algo en mi vida muy extraño y es que yo no recuerdo de mi vida sino como de los 9 años para acá. De esos 9 años para atrás, yo recuerdo, digamos, la guardería, ¿cierto? Siempre estuve en una guardería porque mi mamá, pues mi madre fue una madre soltera de muchos hijos y entonces, digamos, todos siempre estábamos en la guardería. Después de la guardería, entonces voy a la escuela y cuando voy a la escuela pues ya tengo 8, 9 años, ¿cierto? Ya estamos muy grandes y pues pero ya sabemos leer, ya sabemos pues escribir. Y entonces cuando yo llego a la escuela, entonces cuando la profesora de primero se da cuenta que ya yo sé leer y escribir, entonces me transfiere para el curso de segundo. Bueno, digamos que ese periodo de esa primera infancia transcurre como los chicos cualquiera, ¿no? Digamos de allá y de cualquier parte. Pero sí hay un periodo muy bacano que es, digamos, ese segundo periodo de la adolescencia, que es cuando empiezo a crecer y empiezo a darme cuenta que yo soy una chica muy distinta a las chicas, que soy una chica, o sea, porque siempre entre los 10 y los 14 años me junté con chicos, ¿no? Era un combo de 15 pelados y yo, y con ellos iba al río, con ellos pescaba, con ellos nadaba, con ellos íbamos a la Bocatoma, con ellos íbamos a robar mangos, con ellos íbamos a las cosechas de guayaba que eran pues inmensas, con ellos me divertí hartísimo. Esa fue una etapa de mi vida que yo recuerdo profundamente. Mira, ¿y de sexo nada? De sexo nada. Con los Pero peladitos. no, entonces dejemos más bien esto, no, dejemos esa parte por ahora. ¿Cuándo te robó la poesía? ¿Cuándo salió el primer poema en tu vida? Bueno, ahí sí, cuando yo estaba como en séptimo de bachillerato, en séptimo, yo recuerdo que yo tenía un profesor de matemáticas, y yo vivía muy aburrida en esa clase de matemáticas porque yo casi que nací muerta para las matemáticas, creo yo, no sé. Pero en ese curso, yo recuerdo que el cuaderno que me compraban para ese curso era de cuadritos, era cuadriculado, y yo en ese cuaderno siempre escribía cosas, todo lo que se me venía a la cabeza. Es decir, no puedo pensar yo que es que yo nací poeta, que pues no, yo no pienso en esas vainas porque siento que no es así, sino que digamos que ese ejercicio del autodecirme fue llevando a esto que ahora soy. Pues digamos que después de los 26 asumí mi destino, como que yo dije, listo, yo lo que quiero hacer en la vida es escritora y voy por esto. En bachillerato, ¿qué poeta empezaste a leer para que te abrieran camino? En bachillerato yo recuerdo una anécdota muy loca, incluso recuerdo como hasta porra, ¿cierto? Porque digamos que había un curso de español donde a veces los profesores nos ponían a escribir, y entonces yo recuerdo que a mí eso pues se me daba con mucha facilidad, pero a mis compañeros no. Entonces ellos les decía, bueno, si me pagan, yo les escribo un poema, ¿cierto? Para la clase. Entonces yo me iba para la biblioteca, en esa época empecé a conocer la biblioteca y cogía libros de poemas. Y recuerdo que en uno de esos, recuerdo mucho un poema que se llama Poetas en Abril. Y era una antología de poetas, pues como de acá de Colombia, y habían poetas que me gustaban mucho. Y dentro de esos recuerdo a Porras. Y entonces yo lo que hacía era que cogía los primeros versos de estos poemas que me gustaban y sobre ellos construía el poema para mis compañeros, para que no sintieran que eran plagiados, porque yo no era capaz de escribir pues, todos esos poemas para ellos. Entonces siempre la motivación era los poemas que me gustaban y escribir sobre esos poemas, y escribía los poemas para mis compañeros. Vamos a hablar de la poesía femenina.
¿Qué poetas femeninas Yo creo que yo me colombianas? quedo, digamos, con Matilde Espinosa y con Meira del Mar. Sí. ¿Y de tu generación? Y de tu generación de aquí de Antioquia. Digamos, hablando de Gloria Posada, Lucía Estrada, Berenice. y Berenice, Piedad. Piedad Morales, cosas. Ah, no, bueno, yo creo que, digamos, hay una, yo creo que sí hay una Clemencia Echeverría, Clemencia Sánchez. Sánchez. A mí me parece, por ejemplo, que la poesía de Gloria Posada, que la poesía de Clemencia, que la poesía de Piedad Morales era una poesía muy bella, ¿cierto? Porque de pronto era lo que un poco decía Eusi ahora, y es la poesía que uno le escucha a la otra y que es capaz de tocarlo a uno, ¿cierto? Y que uno es capaz de volver a esa poesía porque yo no sé si es bella o no bella, pero es la poesía que le comunica a uno cosas, igual la poesía de Claudia Trujillo. Por ejemplo, el poema de Piedad, que es un poema, yo recuerdo, porque incluso ese poema yo lo puse en un epígrafe de un libro, y es un poema muy corto de Piedad Morales que dice: ¿a dónde voy que no esté yo? ¿A dónde voy que no me siga este dolor? Y es por eso, porque digamos uno o los alimentó o quedaron en uno esos rezagos de la vida, de uno sentir que la vida es un dolor. Entonces yo cuando conozco a Vargas Llosa y cuando conozco su obra un poco metafísica o filosófica, me doy cuenta que es algo que está siempre muy presente en él. Cuando leo a Nietzsche otra vez, sus aforismos, sus cosas, otra vez, ¿cierto? Y digamos que es una constante, el dolor en la existencia del hombre, pues y de las mujeres, o sea, en la existencia de... La poesía, el Festival de Poesía ha envilecido la poesía en Medellín. ¿Usted se acuerda con ese criterio? Digamos, yo no sé si tanto decir que envileció, porque me parece que sería darles demasiada importancia, ¿cierto? Porque yo no me siento una mujer envilecida, yo siento que yo escribo poesía porque, sinceramente, no es, digamos, para caer en el término de lo que siempre se dice, pero es como algo que es innato en uno, ¿no? Es algo que uno lo hace solamente casi, a veces hasta por inercia, porque es lo que a uno le gusta hacer. Entonces, digamos, Tao, ya te lo he repetido 1000 veces, que montarnos en ese caballito del festival es darles demasiada importancia en la medida en que ellos a nosotros nos desconocen absolutamente. Entonces, mi discusión en un momento era: si tú me invitas a tu festival, ¿por qué no lees lo que yo hago para ver si crees que tengo algo que pueda compartir con el resto de la humanidad que me rodea? Pero digamos que es tal el irrespeto también por los poetas de la ciudad, que yo estoy casi absolutamente segura de que los invitan porque la alcaldía los obliga. La alcaldía les da 500 millones de pesos o más, o yo no sé, o menos, pero les da una proporción de dinero que, digamos, yo de la alcaldía he recibido 16 millones de la beca, pero es decir, es lo que ellos dicen, son los impuestos de otros que no. Los amigos cuando me gané la beca me llamaban y me decían: Marta, estoy feliz de que mis impuestos hayan quedado en tus manos. O sea, tampoco nos están dando nada. Ellos hacen una competición, uno compite porque uno necesita el dinero también, porque uno toda la vida pues llevado. Entonces 2 o 3 monedas que uno reciba, uno digamos aligera un poco el discurso de la existencia material, pagar arriendo, comer, yo qué sé. Entonces uno puede pensar en otras cosas, o no puede pensar en nada, y está tranquilo. Entonces en esa medida es donde yo digo: Tao, no tiene sentido. Porque ellos, digamos, eso en cualquier momento, si se cae o no se cae, es lo que tú decías ahorita, pues digamos atrevidamente sobre Aguirre, que si se hubiera muerto, no, pues qué. Eso mismo pienso yo del festival: si se muere o no, qué, pues. Oye, A mí ¿vos ni pensás me va ni que me hay viene. poesía femenina y masculina? Porque Yo creo que no, yo creo pero que es que, mira, es una hay una discusión, mujer pues. como Luisa Aguilar, que hace una antología de la poesía femenina y saca 64 mujeres poetas, y aquí no hay 64 mujeres poetas. Sí, pero como digamos, las que- Gustavo, por lo mismo, o sea, yo ya pasé, digamos, el umbral del tropel social. Es decir, yo ya no quiero vivir dándome contra las paredes pensando que yo iba a cambiar este hijo de madre mundo, ¿cierto? Yo ya no lo voy a cambiar, pero sí quiero que es decir, que el mundo en el que yo he vivido y he construido para mí, estar, digamos, con mis propias angustias, con mi propia pregunta frente a la existencia. Yo ya no quiero preguntarme esas vainas, o sea, que Luis Aguilar me invita a mí, yo le digo que no. A mí todo el mundo me llama a que participe en antologías y yo ya no peleo, pero digo que no, o no les mando nada, porque yo creo que no es el asunto, o sea, que la poesía, pues, porque es que la haga William, que la haga yo, que la haga Víctor, eso qué. O sea, la poesía tiene que ser, digamos, hay una estructura mental de cada ser, y que digamos que esa estructura es la que atraviesa el lenguaje y logra que yo me comunique contigo. Sí, ¿qué opina usted de Mara Gudel, de la poesía de Mara No, Gudel? yo no opino nada. No piensa nada. No opino nada. Bueno, Pero, bueno.
¿Por qué no piensa nada? No, no quiero pensar. Bueno, Pero no quiere hablar de eso. No, no me interesa. hablando de tus viajes, has estado en África, en Roldanillo, París. o sea que eres una contemplada ¿De quién? que te quejas mucho del establecimiento poético. A hablar tanta mierda, Víctor. O sea, yo creo que de todas formas esos viajes han sido también los regalos de la existencia frente al debatirse de uno en este asunto, ¿cierto? Y son viajes que, digamos, uno en un momento se ha peleado porque tampoco me los han regalado. O sea, yo por ejemplo, cuando fui a Cuba, entonces tuve que gestionar y finalmente gestioné y conseguí el tiquete. Pero para uno ir a Cuba tiene que ser revolucionario, ¿no? Pero es que yo creo que cada uno de su existencia en lo posible lo es. Oye, Lo que uno no tiene que ser es dogmático. Lo que uno no tiene que hacer es, digamos, andar como el ganado, ¿no? Todos arriados, todos llevados. No, porque es que hay un momento en que uno dice, no, yo puedo hacer parte de toda esta jauría, pero yo puedo salirme aquí a un ladito y ladrar sola. Hablamos pues de África, del viaje en qué Yo país. Yo lo que creo es que para mí fue, digamos, un viaje fundamental, ¿cierto? Pero ¿Qué país estuviste? estuve en Comores, en las Islas Comores, y estuve en Khartoum, que es la capital de Sudán, pero especialmente fue en Comores, pues más tiempo, y siento que en un momento pensé, bueno, si la vida a mí no me da más la posibilidad de salir de esta ciudad, de este villorrio, como le llamó el otro ahorita, no importa, ya vi lo que tenía que ver. Y sobre eso escribí, sobre eso me dije, entonces digamos que para mí fue una experiencia fundamental, pero yo creo que ya, ¿cierto? Eso ya fue hace 10, 11 años, yo creo que pues que he seguido como trajinando la existencia y que lo único que sí toca decir es que para mí fue un viaje fundamental y que si digamos se me vuelve a presentar la oportunidad de hacerlo voy al muy largo, ¿cierto? Y Roldanillo. Roldanillo también ha sido, digamos, ese encuentro de poesía ya. A mí me parece que, sobre todo, digamos, la energía que le puso a ese encuentro, que ya va a cumplir casi 30 años, a mí me parece que es muy especial. O sea, ella cree en eso, uno cree en eso en la medida en que pues tiene posibilidades y va. Es un encuentro al que hay que ir con recursos propios, ¿cierto? Que ellos no tienen dinero para eso. ¿Y Perú? A Perú también fui a un encuentro de poesía, pero digamos que un encuentro donde, bueno, uno también ponía el pasaje, entonces ahí sí, cuando uno está en esos espacios, ahí es donde uno logra entender la dinámica de los festivales, pues que hay mucho payaso, mucho pretencioso en la vida, creyéndose que es que yo puedo convocar a un festival y no me importa a quién invite, ¿cierto? Y que digamos, mi gran hazaña en la vida es yo ser el director de un festival, porque eso me da pie para que me inviten a otros festivales. Oye, yo te voy a preguntar por una cosa que me inquieta tanto, es los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, todos esos poetas malditos que están los jóvenes enloquecidos con ellos. Pues es que yo creo que son... Sobre todo de Buce, vea, véalo ahí. Yo quiero hacerle una pregunta, Marco. Pero la verdad de los poetas No, malditos. yo creo que de todos esos días volví a leer unos poemas de Baudelaire, unos poemas en prosa de Baudelaire, me parecieron hermosos. Entonces yo lo que creo, Gustavo, es que nosotros también tenemos una manera de matar la literatura. Entonces cogemos un autor y lo encumbramos y tal, y después lo tiramos como una pelota vieja al piso. Y yo creo que, digamos, los amores que uno construye en la literatura son de uno. Y Rimbaud te gusta mucho y Pessoa, a ver, Pessoa. No, digamos que a Rimbaud lo leí en su momento, ¿cierto? No fue un escritor que me haya atravesado la existencia, un poeta, digámoslo. No sentí eso, me gusta así la idea de que él tiene de la belleza, bueno, lo que todos nos sabemos, pero no es, digamos, el poeta que ha atravesado mi existencia, no. Y pues estos días volví a releerlo en El banquero anarquista y me gusta mucho, sobre todo ese libro El desasosiego, que lo busqué años y años, y luego pues lo tuve conmigo, y es un libro al que voy y al que regreso. Nunca he podido atravesar ¿Cuál ha sido el poeta que ha atravesado tu existencia? A ver. No, yo creo que Víctor Jara decía algo, y es que yo creo que todo lo que ha leído en la vida, en su momento, le ha atravesado la espina Por dorsal. ejemplo, ¿a usted le gusta mucho Stefan Zweig? Sí, en una época lo leí muchísimo, ¿cierto? Yo creo que tú lo recuerdas, y lo perseguí, y lo leí muchísimo, y me parece hermoso. E incluso estos días, yo no sé si fue de él, me encontré casualmente en internet una carta sobre él, una carta a una desconocida, una cosa hermosísima. Claro. Entonces yo dije,
No la conocía, pero me la encontré y volví y la leí. Yo Le hago una pregunta, Marta, ¿vos crees que por el proceso que se está pasando en Colombia, y tal vez en el mundo, pero hablemos más que todo de Medellín, el proceso por el que está pasando la poesía, ¿cómo lo ves vos? Que ahí no sentís como una decadencia, que todos los muchachitos que van al festival quieren hacer poemas, las muchachitas, todos, y en este momento no hay un poeta representativo aquí en Medellín que uno pueda decir que es una poesía fresca? ¿Qué opinas vos al respecto de la producción de acá de Medellín más que todo? ¿Sentís decadencia o sentís que es un proceso positivo? ¿Cómo lo sentís? No, Euse, mira, yo ya, digamos, incluso después de esa experiencia de estudiar filología, yo pienso ya que mi interés ya no está en detenerme en esas cosas. Yo leo un poeta, si me gusta, maravilloso. Lo llevo para mi casa, lo contemplo, converso con él, leo. Si no me gusta, sencillamente se queda en las mesas de las cafeterías, en las mesas de los bares, se queda donde tenga que quedar, ¿cierto? Porque digamos que todos los tiempos han sido así. En todos los tiempos hay alguien y mucha gente que se hace la pregunta que vos se haces ahora, o sea, estamos pasando por qué, o no hay poesía en Colombia, no hay poesía en Medellín, o digamos que la voz de Roca es la voz de Dios, ¿cierto? Que entonces que este dice que esos son los poetas y esos son, o que este otro dice que estos son y estos son, y los que ellos no nombran no existen. O sea, entonces mira que cada quien, digamos, opina desde el lugar que le conviene, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que a nosotros nos toca hacer, más que ponernos en esa discusión de que si existe una poesía en Medellín, de hecho que existe, y existe también en la medida en que uno todo el tiempo se está reafirmando en ella, ¿cierto? Uno, digamos que uno no escribe poesía para complacer a nadie, pero escribe para complacer a Una nadie. pregunta que se me ocurre a mí es, apartado de tu infancia, Medellín es tu madurez. ¿Qué pensás con relación a eso? Sí, pues eso es bonito, Tavo, porque digamos siempre está alguien, estos días incluso volví a leer que la infancia es un lugar al que siempre queremos retornar. La infancia es la patria del hombre. Pues sí, cosas así, pero digamos que uno piensa, digamos, en este pueblo, cuando hoy, claro, evidentemente ya no es el pueblo en el que yo me crié, ¿cierto? En el que yo viví hasta los 20 años, sino que ya es un pueblo, digamos, donde respiran otros, donde habitan otros, donde viven otros, y que uno sencillamente sabe que va de paso. Pero sí es un lugar, digamos, importante, ¿cierto? Porque es un lugar al que uno siempre retorna, así sea de paso, pero es un lugar bello, es un lugar amable para uno, es un lugar donde uno también conoció la amistad, conoció pues como los poetas, pues yo conocía pues varios poetas bacanos. Porras en alguna ocasión estuvo allá, y entonces Porras siempre es un referente, digamos, conector. Yo siempre que veo a Porras me acuerdo cuando tenía 18 años y lo vi allá parchado con nosotros, hablando de poesía. Bueno, en Medellín, como tu madurez poética, pues también. Ah, no, pues digamos que sí, aquí crecí, ¿no? Como que ya... Pues, Aquí hiciste, ¿qué? 6 libros. ¿Cuántos libros hiciste en la vida? No, pues todo lo que he hecho. De esos 6 libros, hablarnos de cada uno, cómo los hiciste, qué temática y qué angustias te embargaron para sacarlos, así como hiciste con el de Comala. Es que digamos que cada libro, Continente yo por ejemplo pienso en esos libros, y sabes qué pienso yo, que es que o sea, uno no puede como sumar, uno pudo haber hecho lo que hizo Whitman con Hojas de Hierba, y yo lo que siento es que en la poesía es eso también, en uno por lo menos, que son momentos que se van alargando y que uno ahorita les llama conversaciones en Comala, que ayer les llamó Eva, que ayer les llamó tal, pero fueron, digamos, momentos que uno nombró algo, pero yo siento que es un poema largo también, como la existencia de uno, o sea, que no son, que es que son 20 libros, 500 libros, yo qué sé, no, sino que yo siento que es más, digamos, ir alargando ese poema, ¿cierto? Porque es como... a veces una alegría, a veces un aullido, a veces un llanto, el que se va deteniendo en cada uno de esos libros. Entonces, en esa medida, yo siento que no es como sumar, sino que es como uno ir ahí cosiendo, ¿no? Hay un poema incluso en este libro que es como coser el roto de la vida y volver a descoserlo, no sé qué, pues no lo recuerdo, pero es eso, como que uno todo el tiempo está como un poco como Penélope, ¿no? Cosiendo que ha sido tu más grande poema, como tu caballito de batalla? El poema que a todo mundo gusta y conmueve. Yo creo que no lo he escrito.
No, por ejemplo, yo que soy tan enamorado de Eva, Sí. no es uno de los mejores poemas. Porque, por ejemplo, a ti te gusta mucho ese poema. Entonces, ya siempre que recito ese poema me acuerdo de Gustavo. Entonces, ve, tan bacano que a Gustavo le gusta ese poema. Pero a otros les gusta, por ejemplo, el poema de la madre que está al final de Cartalá. A otros les gusta el poema del abuelo. A otros les gusta eso. Pero, entonces, digamos que la satisfacción, porque uno tampoco puede negárselas aquí de que no le importa nada. Porque igual, digamos que la satisfacción personal también, digamos, uno con los libros consigue monedas para no morirse de hambre, que es lo que uno consigue. Uno con plata no he conseguido monedas con que pagar una casita en Colinas de Enciso, con que comerme por lo menos 2 comidas al día, con que tomarme un tinto en la universidad. Pero digamos que la satisfacción es cuando, que a vos te guste un poema mío, fue puta. O sea, no es porque vos seas, seguramente por lo menos porque no lo sos. Pues es un tipo que habla de todo y de nada. Entonces, en esa medida uno sabe que vos no andas muy interesado en apostarle a la existencia de nadie nada, pero también sabe que sos un tipo supremamente amoroso cuando querés serlo y un tipo supremamente mordaz cuando querés serlo. Entonces, digamos que vos te detengas, que este se detenga a darle garrote a uno, o sea, uno dice, bueno, algo lo tocó, bacán. Y digamos que esa ha sido la satisfacción. Pero el libro que más querés de todos tus 8 Yo creo que libros. todos los quiero. No. Concretate en uno No. que sea el que más querés. Todos los quiero. Sí, Sí, por por igual. ejemplo, hay un libro que no quiero. Sí, ¿cuál? Y es un libro que publicó la Universidad del Valle. Y es un libro que yo siempre le llamo como mi aborto espiritual, ¿cierto? Porque no lo quiero. ¿Cómo Es un llama el libro, libro? se llama La Trinidad, y es un libro del que nunca hablo, que nunca nombro. Es un libro extrañamente que odio también, ¿no? Pues me es igual. De hecho, solamente tengo un ejemplar en mi casa, y eso que porque me lo compró una amiga en una feria en Bogotá. Y pienso que fue un poco también, digamos, por esa relación con el editor, ¿no? Porque son editores que te tratan mal, que no te quieren, entonces uno porque va a querer algo. Es que yo sí tengo algo muy claro, Gustavo, yo no quiero a quien no me quiere. Bueno, hay algo que siempre me llena a mí de dudas, y es lo siguiente. Ahora es una filóloga. ¿Qué ves de aportes tuyos en el paso por tu universidad, en una carrera que es nueva, con respecto a la poesía? ¿O ves que la poesía va por una parte y la filología por otra? No, yo creo que, o sea, digamos, yo no sé si era, yo creo que era a Gustavo el que le decía ahorita, antes de que empezara el programa, que lo único, digamos que lo único importante que yo siento de esa experiencia con la academia en el discurso de las letras fue que conocí autores maravillosos, 2 o 3. Una fue, por ejemplo, esta escritora norteamericana que se llama Toni Morrison, que en la vida se me había cruzado. Y así, me reí mucho con Quevedo. Recuerdo que vi un curso de literatura del siglo de oro y me reí profundamente con Quevedo, me reía muerta la risa. Recordaba incluso cuando estaba Sardina que leía Mafalda. Yo era, incluso aquí en Confenalco muchas veces en la biblioteca leía Mafalda y yo era muerta la risa y todo el mundo decía, no, esta está loca. Un poco eso me pasó con Quevedo en la academia. Entonces, yo creo que lo importante de haber estudiado filología, fue que reafirmé, digamos, mi destino como escritora. Y 2, que conocí a Toni Morrison. Pero ¿Qué ha significado para ti Alejandra Pizarnik? A ver. No, yo creo que en un momento de la vida, pues, incluso tengo la obra completa de un regalo que me hizo Pipe, y yo creo que en un momento de la vida fue muy importante para mí, y a veces vuelvo a ella, es decir, muy importante porque es lo que yo llamo, digamos, la simpleza de su palabra, ¿no? Cómo lo atraviesa uno esta poesía, pues no es por lo que, digamos, a lo que la gente la ha reducido, porque es chillona, porque se lamenta, porque tal, sino porque, digamos, Pizarnik, en esos poemas breves, en esas palabras, a veces es cierto, lo atraviesa uno de tal manera que uno dice, bueno, es que eso también es lo que yo estoy mirando, ¿cierto? Alejandra, al otro lado estoy yo, Alejandra, ¿cierto? Uno siempre está en esa. Yo le decía a Eus ahorita, es que vivimos en el vértigo. Y a veces caemos, cuando no tocamos el abismo, sino que nos quedamos ahí, como en una nebulosa, ¿cierto? En una angustia frente a la existencia, pero yo no creo que es que sea inventada porque somos esto o lo otro, sino porque es que la misma existencia, ya lo han dicho todos los que hemos, digamos, conocido, es un dolor. ¿Te gustaría adoptar un hijo? No, pues ya no lo voy a tener, es que nunca me interesó. hablabas ahorita de Toni Morrison, pero no hay necesidad de ir a la universidad para conocerla o a Quevedo. Pero yo no la conocía, qué pena con usted, señor. O sea, es como, por eso lo dije claro, o sea, el paso por la universidad
sí, digamos, he conocido gente muy bacana, gente con la que todavía comparto un tinto, comparto una alegría, comparto un llanto, lo que sea, pero también a mí me parece muy bacano haber conocido a Toni Morrison, y yo estoy absolutamente, y mi profesora, que era Beatriz, yo creo que además la pasión con que ella ama a Toni Morrison, y habla de Toni Morrison, porque además fue su profesora de doctorado en Estados Unidos, esa pasión, yo dije, yo voy a leer a Toni Morrison, y me leí unas novelas que yo digo, hijo de puta, pues, o sea, y sin lamento, sin llanto, sino, es decir, la perfección del sentir humano. Yo lo siento en esa ¿Qué ha escritura. sido para ti el nadaísmo? ¿Qué ha significado? Gonzalo Arango, Darío Lemos, toda esa obra nadaísta que nos ha volteado. Gustavo, yo digamos que como todo el mundo en una época estuve inquieta con ellos, ¿cierto? Y los leí, los escuché mucho. De hecho, estos días me encontré un casete, ahora que hablaba ese muchacho de pues yo digamos que tampoco hubiera estado de acuerdo en que Alberto Aguirre diga que Gonzalo Arango no era un poeta inmenso también en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pues inmenso, ¿por qué? Porque lo logra tocar a uno. Yo creo que la inmensidad del lenguaje está ahí, en cómo me toca, en cómo lo siento, y a eso es lo que llamamos, yo creo que llamamos grandes, inmensos, ¿cierto? Poetas que nos tocan. Pero, no sé, yo no digamos, yo me he detenido en muy pocas cosas en la vida. Pues Así no. de largo, pues. Sí, No, sí. Gonzalo Arango no ha significado nada para ti. Pues digamos que en una época lo leí y todavía tengo sus libros en mi casa y por ejemplo hay un libro que me encontré en Cali muy raro, o sea, ese es el libro de negro del nadaísmo, Hora negra. Hora Negra, y fue un libro que yo recuerdo, yo estaba en Roldanillo, a propósito de Roldanillo, y ese libro rodó por todo el auditorio, habían 200 personas en ese auditorio, y rodó por todo el auditorio. Cuando llegó a mis manos, ahí se detuvo, porque yo no lo iba a volver, yo no sabía quién era, pregunté, nadie sabía, entonces yo me traje el libro, ¿cierto? Y después lo leí pues desde mi casa, esa correspondencia, ¿cierto? Porque de todas formas fueron maneras que ellos encontraron también de comunicarse a través de la correspondencia, las cartas, de decir cada uno, digamos, a través de esa escritura, qué sentían por su momento. Y yo creo que también fue lo que le pasó, por ejemplo, un poco a Rambo, o sea, es el tiempo en el que vivimos el que nos permea. Bueno, Entonces, vamos a hablar ahora de Saúl Gómez Atic. ¿Qué piensas tú de no, esa pero es que poesía? sí, yo creo que en eso es un maestro, digámoslo así. Yo creo que a él le hubiese gustado escuchar eso, pero digamos, a él sí lo habitó la poesía. Yo no sé uno verdaderamente hasta qué punto lo habita, pero en su poesía uno siente ahí el dolor del mundo también, ¿cierto? El dolor de él, el dolor atravesado por el dolor del mundo. Y su poesía está ahí, pues, transparente. Su poesía es como un río, ¿cierto? Pero ¿sabes algo? ¿Por qué decís que leíste a Alejandra Pizarnik, que toma el tiempo que la relegas un poquito, pero siempre asumes el dolor como la creación poética, o a nivel de vida, no sé? Explícanos esa parte. No, pues yo no creo, yo creo que es algo como, yo creo que ya lo dije atrás, Víctor, o sea, es algo que es inherente al ser humano, pero igual, o sea, la gente, a mí hay una cosa que me parece muy particular, y es que la gente siempre quiere, digamos, anonarlo a uno con sus miradas, pero yo creo que tu mirada frente a mi escritura, a mi sentir, es tuya, y yo, pues, digamos, yo sí he tenido algo muy claro, y es que si hay algo que yo no discuto es de poesía, porque yo siento que el camino es de cada uno y cada quien verá cómo se defiende en él. Pues yo no digo que vos sos un mal escritor, un mal poeta, digamos, a veces uno roza con los seres, no con lo que hacen, uno roza con ellos y se desencuentra con ellos, y ya yo creo que hasta ahí llega uno. Yo sí soy un ser de los que amo y odio profundamente, pues no ando en tibiezas, digámoslo así. Vamos a hablar de dos Sí, hermanitos Daniel Díaz. tuyos. Hábleme de cada uno de los dos, Bueno, que son no. seres que usted ama mucho. Sí, exacto, mira. Bueno, hable pues de... Lo de Juan, por ejemplo, a mí siempre la existencia con Juan fue una alegría. Un tipo que siempre se está riendo, que siempre está celebrando la existencia, que extrañamente cuando estos días me escribía un correo y me decía que estaba atravesando por unos dolores. Primera vez, digamos, en 30 años, o pongámoslo 25 años que yo conozco a Juan, primera vez que escucho esa palabra de sus labios, ¿cierto? Ni cuando se divorció, no. Primera, incluso ni la escucho, me la escribe por algo que le reclamé. Entonces me dice, no, es que estoy atravesando por un momento de dolor. Y yo dije, pues algo le debe estar pasando, porque Juan no se queja de nada, ¿cierto?
Y Daniel Díaz. Y Bueno. Pipe, pues Pipe sí es un amor. De todo. Claro que Juan también es un amor, pero igual son seres, sí, muy extraños. A mí me gusta porque son seres que me han apaciguado la existencia. Pues yo creo que yo me encontré a Pipe, me encontré a Pestañas, me he encontrado amigos, especialmente hombres, que me han ayudado a caminar, ¿sabes? Porque si no, yo no sé, pues yo estaba absolutamente sola, sin amigos, sin nada, y estos seres siempre han estado ahí como una sombra, acompañándome. Y ama su poesía, la de ellos. La de Claro. La de Juan A y veces, Daniel. digamos, con Juan, sobre todo, uno no se encuentra mucho, pero incluso lo que me gusta es porque yo puedo hablar con él de eso y no somos enemigos. Y con Pipe, digamos que la poesía de Pipe para mí es una poesía absolutamente cifrada. Una poesía, digamos, como lo llaman los teóricos, una poesía hermética. Pues es una poesía a la que vos no accedes fácilmente. Por eso la gente dice, no, es que, pero no, yo siento que yo ya descubrí pues como el cuento y es que es su manera de escribir. Entonces uno verá a veces como, hay que vadearla a veces, pero uno se encuentra unas maravillas que yo digo, pues este qué hombre. Sí. Muy bello. Sí, ya parece. Sí, bueno, Marta, muchas gracias. Te dejamos Y no leímos ni un poema, ¿viste? Por eso no tiene... Un momentito. Porque uno sabe lo que sea, uno siempre tiene problemas que quiere más que otros. Claro que sí, pero... Este poema del libro de Conversaciones en Comala, que tiene un epígrafe de Rulfo que dice: detuvo la respiración y abrió los ojos. Damiana Cisneros, madre de la voz de los vientos, pregunta sin aliento en boca de los vivos. Crujidos se oyen desde lo profundo, pasos que van y vienen sobre los surcos creados por la lluvia, hunden la semilla. Vendrá del fondo de la tierra la espiga de maíz, mujer hecha de grano y esperanza. Ese poema tiene un epígrafe de Rulfo. Todo el libro tiene epígrafes de Rulfo, ¿cierto? Dice: me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas. Todo está cerrado a nuestro paso. A nuestra hijuela las tumbas se abren. Nadie pronuncia el nombre, nadie dice de qué hay que hablar o qué hay que callar. Vencidos por el anhelo, se modulan palabras para exorcizar antiguos dolores. Una puerta abierta a las tinieblas suena como si doliera. Algo se cierra para siempre. Alguien en la luz abre los ojos. Y un poema para terminar, Víctor, que hace rato lo estoy buscando, yo creo que está aquí al final, que me gusta mucho a propósito de lo que dice Eusen. Uno siempre pues hay unos poemas que uno, digamos, que necesariamente tienen que estar para acompañar el poema que a uno le gusta. Eso es absolutamente cierto. Pero extrañamente, cuando los libros, digamos, uno los pone a circular, es el único poema que no le gusta a nadie. Un poema que no le gusta. Entonces, mira que es una cosa muy, muy extraña porque uno, digamos, uno quisiera que fuera el poema que a la gente le gustara, ¿cierto? Pero no es. Entonces, No es el poema que uno más siente que le gusta a la ajá, gente. a mí eso me ha impresionado un poco, porque uno dice, no, casi que a veces hay un poema que uno decide incluso a veces publicar un libro, porque ese poema tiene tanta fuerza en uno, y jala tanto el libro, que uno decide, digamos, que por ese poema. Abrir el libro con ese poema. No, a veces ni O siquiera cerrarlo. abrirlo, sino estar en la mitad donde sean, pero generalmente no es el poema con que coincide el resto de la humanidad. Este poema tiene un epígrafe de Rulfo que dice: las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba. Seguimos sostenidos en tu eco, Juan preciado. No hay donde pisar firme, porque antes de nosotros acontecieron todos los hundimientos. Las contemplaciones que avistas en los retumbos son los fallecidos que te miran. Tú estás muerto, tu sepulcro abierto. Porque no conociste el amor, fuiste reverberación irrepetible que quedó sonando en la corriente. Así, el pulso queda temblando en el alma visible de las cosas, sujetas al viento que las mueve y las resiembra. Vuelve a dormirte, Juan. Todo es polvo y afonía, contemplado por la impureza de los vivos. Marta, muchas gracias A vos, Víctor. por todo y esperamos que haya todavía más poesía. Gracias. No, a que sí.